en Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro 2, que es el pasaje que estamos viendo en las últimas semanas. Ya no vamos a hacer versículo por versículo, hoy vamos a ver con la ayuda del Señor desde la segunda parte del versículo 3 hasta la primera del versículo 10. Segunda de Pedro 2, desde la segunda parte del versículo 3 a la primera del versículo 10, y bajo el título Cuestión de vida o muerte. Cuestión de vida o muerte. Vamos a orar y luego leamos el pasaje. Señor y Padre, volvemos delante de ti, Señor, de nuevo ante tu trono de la gracia para rogarte, Señor, que ahora tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, dando iluminación a nuestra mente, Señor, y sobre todo convicción a nuestros corazones, a nuestras almas, del texto que tenemos en esta mañana delante nuestra, Señor. Que tú, Padre, nos ayudes no solamente a oír tu palabra, sino a ponerla por práctica, Padre. Entendiendo y comprendiendo, Señor, que, como veremos en esta mañana, obedecerla o no es cuestión de vida o muerte, Señor. Porque tú no eres un Dios que negocia tu palabra. Lo que dice son decretos inmutables y nosotros somos los que debemos de amoldarnos a ella y no ella a nosotros. Señor, danos no solamente oídos para oír, sino santo temor para obedecer. Te lo rogamos, Señor, y damos la gracia en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Pedro 3, desde la segunda parte del versículo 3 a la primera del versículo 10, y dice así la palabra del Señor. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Creo que todos los que estamos aquí, la gran mayoría, si no todos, somos hermanos en Cristo. Y todos aquellos que decimos ser hermanos, también decimos o afirmamos igualmente que amamos la palabra de Dios, las Escrituras. Reconocemos que la Biblia es un libro único. Decimos que tiene toda, y pongo toda en mayúscula, toda autoridad porque es inspirada por Dios, que es inerrante porque no contiene error, que es suficiente porque en ella tenemos todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Sabemos que es infalible, eterna, y que tiene el poder de transformar vidas, de traer de muerte espiritual a vida espiritual. Sin embargo, hay un atributo, quizás no sea la mejor palabra para usar, pero vamos a usarla así. Hay un atributo del cual hablamos poco, pero que es vital entender. Y es que la palabra de Dios es innegociable. La palabra de Dios es innegociable. ¿Qué significa que Dios no negocia? Normalmente una negociación ocurre cuando dos personas están al mismo nivel y ambas ceden un poco para llegar a un acuerdo. Pero con Dios no funciona así. Entre el Creador y la criatura no hay negociación posible. Su palabra no es una sugerencia, no es una oferta que podemos regatear. No es que vayamos a Él y digamos, Señor, esto sí lo cojo, pero ¿sabes qué? Esto no. Toda la palabra de Dios es un decreto eterno y soberano. Dios no cambia de opinión según la moda o la cultura. En Números 23, 19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios negociara su verdad, dejaría de ser Dios, porque su voluntad pasaría a depender de lo que nosotros, criaturas, opinemos. La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 89, que su palabra permanece en los cielos. No está sujeta, por tanto, a revisión por ningún comité humano de turno.
La palabra es tan firme que el apóstol Pablo en Gálatas 1:8 llega a decir que si un ángel del cielo predicara un evangelio diferente sea bajo maldición. La verdad de Dios no se adapta a ninguno de nosotros. Nosotros debemos adaptarnos a la palabra de Dios. Es por estas razones que Pedro afirma que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:19. ¿Por qué? Porque no nació de la voluntad humana, sino que Dios mismo la inspiró. Versículos 20 y 21. Pero llegados aquí, a este punto, es donde entramos en el terreno peligroso que el apóstol Pedro nos va a advertir en el pasaje de hoy. Porque si recuerdas, en las últimas semanas hemos visto cómo los falsos profetas intentarán hacer lo imposible. Tratarán de negociar con la palabra innegociable de Dios. El gran problema de estos falsos maestros es que, movidos por la ambición, por la avaricia, dice Pedro, intentan acomodar la verdad de Dios a lo que sus corazones perversos más les conviene. Nos quieren vender a un Cristo que solo sirve para dar bendiciones, pero rechazan al Cristo que es Señor, que nos pide obediencia, que nos pide una vida santa. Para ellos, la fe no es un camino de entrega y santidad, sino un negocio para poder engañar a los demás. Y lo más triste es que mucha gente lo seguirán, dice Pedro. ¿Por qué? Porque en el fondo muchos buscan un Dios con el que pueda negociarse. Buscan a un Dios con el cual se pueda sentar y decir, ¿sabes qué, Dios? Te voy a decir yo lo que entiendo por pecado y no tanto lo que tú quieres que yo entienda por pecado. Buscan a un Dios que les prometa el cielo sin pedirles que cambien sus vidas. Cristianos que hoy dicen sí a los preceptos de Dios y mañana no a los mismos preceptos. Todo en función de sus conveniencias o intereses. Pero Dios no negocia su palabra. Por esa razón, hoy al estudiar Segunda de Pedro, este texto que acabamos de leer, vamos a despertar de ese error. Error que quizás todos, muchos o algunos de los que estamos aquí tenemos. Aunque parezca que a esa gente que se dice cristiana y que negocia la palabra de Dios según su conveniencia, aparentemente todo le va bien, que se está saliendo con la suya, la realidad es que el juicio de Dios sobre ellos no se ha detenido. Viene en camino y es seguro. Y por esta razón Pedro nos va a enseñar en el texto de esta mañana dos cosas fundamentales y que será mejor que nos grabemos a fuego, si me lo permiten, en nuestros corazones. Primero, el juicio es inevitable. El juicio es inevitable. Dios no se toma a juego su palabra. Los que intentan moldear a Dios a sus caprichos ya tienen su sentencia firmada. Y segundo, Dios sabe lo que hay en cada corazón. Veremos 3 ejemplos del pasado que demuestran que Dios conoce todo y que siempre castiga la rebeldía, pero también sabe cómo rescatar a los que le son fieles. Esta no es solo una advertencia para los falsos maestros, sino para cada uno de nosotros. Estamos en peligro de vida o muerte si pretendemos o creemos que podemos negociar con Dios acerca de nuestro pecado, acerca de nuestra santidad. Dios no nos llama a negociar con el pecado, nos llama a matarlo directamente. Nos llama a permanecer firmes en la obediencia y la santidad debida a su nombre. Si somos fieles a su palabra, podemos tener la seguridad de que Él nos va a librar en el día del juicio. Pero si no permanecemos firmes a su palabra, ya desde este momento, desde ahora, desde hoy, ya tienes que saber que lo que te espera con toda seguridad es el juicio de Dios. Que si sales por esa puerta, sepas que lo que te espera es el juicio de Dios. Vamos a ver el primer punto. El juicio es inevitable para aquellos que negocian la palabra de Dios. Fíjate la segunda parte del versículo 3. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Pedro utiliza aquí una personificación para hablar del juicio a los falsos maestros. El pronombre ellos, el juicio de ellos, tiene como antecedente más cercano a los falsos maestros. Así que se refiere a esos falsos maestros específicamente.
Y fíjate que no describe el juicio como un evento estático en el calendario de Dios, sino como si fuera una entidad viva que persigue a los falsos maestros. Está activa desde hace mucho tiempo, no está ociosa y despierta, ni su perdición dormida. Con esto quiere transmitir la inevitabilidad, lo inevitable del juicio y la condena. Ese juicio y condena es como un cazador que va tras su presa y no va a fallar. La va a alcanzar con seguridad a su tiempo. Seguro, sí o sí. La frase desde hace mucho tiempo es una sola palabra griega que implica un tiempo remoto en el pasado, desde la antigüedad, desde antes de que los cielos y la tierra fueran creadas por Dios. Dicho de otro modo, Pedro está afirmando que la condena de los falsos maestros no es una reacción improvisada de Dios ante sus herejías. Este juicio opera bajo un principio eterno. Dios estableció desde la antigüedad que la rebelión contra su verdad traerá siempre destrucción irremediable. Siempre. Su sentencia, por tanto, fue escrita antes de que esos falsos maestros nacieran. Por un lado, ese juicio, dice Pedro, no está ocioso, no está sin trabajo, no está inactivo, no es perezoso. Aunque parezca que los falsos maestros prosperan, venden libros, llenan estadios, su sentencia judicial divina está trabajando. Es como si un fiscal divino estuviera acumulando evidencias de sus fechorías para el día del juicio. O dicho de otro modo, Dios no descansa mientras está acumulando pruebas para el día del juicio. Pablo lo dice de la siguiente manera en Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tanto, no hay pasividad en la justicia divina. Hay una paciencia activa que está acumulando ira para el día de la ira. Aunque aparentemente todo parece que vaya bien, que todos mis caminos prosperan a pesar de vivir como vivo, no te fíes. No te fíes. Dios está tomando nota de todo detalle, absolutamente, de tu vida. Cada decisión, cada pensamiento, todo está siendo apuntado por Dios. Y por otro lado, ese verdugo que ejecutará la sentencia está afilando la espada. Dice Pedro, ni su perdición dormida. Una vez más vemos cómo Pedro está personificando ese castigo y dice que no duerme. Mientras los falsos maestros duermen tranquilos en su pecado y mientras las iglesias a veces dormimos en nuestro discernimiento, Dios no duerme. Entre nosotros podremos engañarnos, a Dios no. A Dios no. Y la perdición de ellos está con los ojos bien abiertos, esperando el momento señalado por Dios para ejecutar la sentencia divina. En resumen, la justicia de Dios no duerme ni se tarda. Esta doctrina de la sentencia activa ya dictada pero no ejecutada inmediatamente es claramente enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:35. El Señor afirma ahí tajantemente, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Aquí Moisés usa la idea de apresurarse. El desastre corre hacia ellos de una manera imposible de escapar, aunque ellos no lo vean. Judas 1:4, recuerda que Judas es la carta paralela a esta de 2 de Pedro. Judas 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Judas confirma que el destino de ellos está escrito de antemano. Hermanos, esta advertencia nos obliga a confrontar dos realidades urgentes en la iglesia de hoy. Primera, no debemos confundir la paciencia de Dios con la aprobación de Dios.
Un falso maestro puede tener una mega iglesia y sin embargo tener a la perdición respirándole en la nuca, despierta y lista para actuar. Y segunda, la falacia de la esperanza inclusiva. ¿Qué es eso? Básicamente, hoy día muchos creyentes dicen, bueno, no estoy de acuerdo con su teología, pero son mis hermanos. ¿Es cierto eso? Fíjate que Pedro utiliza la palabra perdición para referirse al destino de los falsos maestros. Y en todo el Nuevo Testamento nunca se usa esa palabra para referirse a los creyentes. Nunca. Solo se usa para destrucción eterna de los que no son creyentes. No existe un purgatorio para los falsos maestros. No existe una categoría intermedia. Si alguno pervierte el evangelio de la gracia, convirtiéndolo en libertinaje o mercadería, si alguno intenta negociar con Dios, su camino no lleva al cielo. Y afirmar esto no es falta de amor, es ser consecuentes con la palabra de Dios, o lo que es igual es ser consecuente con Dios mismo, quien es el autor de la Biblia, de su palabra. Así que esta segunda parte del versículo 3 es una clara advertencia a mantenernos aferrados a la verdad de Dios sin negociar ni un ápice, ni un ápice. El reloj de esos falsos maestros está corriendo, es inexorable. La espada de Dios no está en la funda, está en su mano y viene ya a ejecutar a esos rebeldes. Pero no podemos señalar solamente a los falsos maestros. De hecho, no lo hemos hecho durante el tiempo que hemos estado estudiando este segundo capítulo de Pedro. También debemos hablar de quienes deciden seguirlos. Recuerda lo que dijo Pedro en el segundo versículo, advierte de que muchos seguirán sus disoluciones. Por tanto, también hay que entender qué va a pasar con esos que siguen a los falsos maestros. Hay una responsabilidad clara para aquel que, llamándose cristiano, vive conforme a estas falsas enseñanzas porque es lo que quieren. No son ignorantes, no son estúpidos, permítanme la expresión, saben y quieren lo mismo de lo que los falsos maestros les ofrecen. Pero no solo aquellos que sigan a los falsos maestros, también aquellos que, llamándose cristianos, se sientan atraídos por una vida más cómoda, una vida de fe que no les demande ni arrepentimiento ni santidad. Ante esto surge una pregunta obligatoria: ¿y qué sucederá con ellos? ¿Serán salvos así como por fuego? Al final Dios dirá, bueno, venga, entra, no quiero ni verte, pero entra al cielo. O quizás recibirán un castigo más suave, o compartirán el mismo fin de los falsos maestros. Para responder, Pedro nos da 3 ejemplos de la historia, y que encontramos desde el capítulo 4 al capítulo 10, a la primera parte del capítulo 10. Estos casos que Pedro nos da demuestran que Dios conoce cada corazón y trata a cada uno con justicia. Él no pasa por alto a quienes se rebelan, pero sabe cuidar perfectamente a los que le son fieles. Dios sabe lo que hay en cada corazón y tratará a todos con justicia. Entonces, ¿qué les espera a los que dicen ser cristianos, pero en realidad siguen los caprichos de su propio corazón o siguen las mentiras de los falsos maestros? Para entender el destino que les espera, primero debemos entender qué significa realmente la palabra seguir, el verbo seguir, que Pedro usa en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. El verbo griego que se traduce seguirán está formado por 2 palabras, kolouteo y ex, y juntas significa seguir a alguien intensamente hasta el fin. Esto nos revela una verdad espiritual profunda. El destino del seguidor está atado siempre al destino del líder. El camino que eliges determina el final al que llegas. Y nadie camina solo. Siempre seguimos un rastro. Eso lo leemos en Proverbios 13:20. Ahí encontramos un principio universal. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Vemos esta unión de destinos de manera positiva en el discipulado cristiano. La palabra kolouteo
seguir, uno que va por el mismo camino, se utiliza 77 veces en los Evangelios, cuando se refiere a Cristo y al discipulado cristiano. Por esta razón, el Nuevo Testamento presenta el seguir a Cristo como una unión vital donde el destino del Señor Jesús se convierte inevitablemente en el destino del discípulo que le sigue. El llamado de Jesús es siempre: sígueme, colouteo, imítame, ven por el mismo camino que yo, conforma tu voluntad a la mía. Así que seguir a Cristo no es solo aprender datos, es una conformación radical a Jesucristo. El Señor dijo en Mateo 10, 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Aquí establece Jesús que el discipulado no es solo aprender datos, sino asimilación de identidad. Si el maestro es perseguido, el discípulo lo será. Si el maestro es glorificado, el discípulo lo será. La suerte del líder es la suerte del seguidor. Y Pedro refuerza esto en su primera carta. Recuerda que ya vimos hace unos meses, en primera de Pedro 2:21. Ahí él usa la palabra hipogramos, que significa modelo, calco. Este calco era una línea de puntos que los niños tenían para aprender a escribir. También nosotros quizá lo hayamos usado cuando éramos niños. Así que seguir a Cristo es calcar su vida en la nuestra. Es la seguridad de que si seguimos sus pisadas, terminaremos donde Él está, en su gloria. Juan 12:26, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Juan 14:3, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Pablo le dijo a Timoteo que si morimos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. El destino de Jesús es el mismo destino de aquellos que siguen a Jesús. Pero esta regla funciona en ambos sentidos. Si seguir a Cristo es acabar en su gloria, seguir a los falsos maestros o seguir el deseo de nuestros corazones es acabar en la misma destrucción de los falsos maestros. El destino del seguidor está atado al del líder. Sea un falso maestro, sea un corazón no regenerado. Mientras que los que siguen a Cristo pasan de muerte a vida, Juan 5:24, los que siguen a los falsos maestros o a los deseos de sus corazones enfrentarán un juicio que no duerme. Y para confirmar que esto no es una opinión de Pedro, sino que es la verdad de Dios innegociable, Pedro actúa como un abogado y presenta 3 precedentes legales históricos en los versículos del 4 al 10. Y su argumento es muy sencillo, tan sencillo como aterrador. Si Dios no perdonó, si Dios no perdonó, si Dios no perdonó. Y fíjate que hablará a grupos enteros en el pasado: ángeles, el mundo antiguo y Sodoma. Surge una pregunta. Si Dios actuó así en el pasado, ¿por qué habría de cambiar de opinión hoy? Si Dios no negocia su palabra. Dios tiene memoria, conoce todos los corazones y su verdad no se negocia. Él sabe castigar la rebelión y con la misma precisión sabrá rescatar también a quienes le aman. Mira el primer ejemplo que pone el apóstol Pedro para que tengamos certeza de que acabaremos lo que sigamos en esta vida. Primer ejemplo, los ángeles caídos, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. ¿Quién empezó la rebelión en el cielo? ¿Lo saben? ¿Fue quién? Satanás. Él fue el líder de los ángeles caídos. En Isaías 14, del 12 al 15, no lo vamos a leer, pero ahí se describe la caída del lucero de la mañana o de Lucifer, hijo de la mañana. Aunque contextualmente es cierto que se dirige al rey de Babilonia, este es un reflejo de la caída espiritual de Satanás. Y dice Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre esta misma rebelión leemos en Ezequiel 28, del 12 al 17. Y en Apocalipsis capítulo 12, del 7 al 9, leemos sobre la cantidad de ángeles que le siguieron y el resultado de la batalla que habrá en el cielo entre los ángeles santos y los demonios. Y lo que nos dice aquí el apóstol Pedro es que el destino de todos esos ángeles es el infierno. ¿Por qué? Porque siguieron el destino del líder. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ellos fueron expulsados de la presencia directa de Dios y están ya sentenciados a un juicio final que aún no ha sucedido, pero que sucederá. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque siguieron a quien se rebeló contra Dios, Satanás. Ellos fueron partícipes de su rebelión. Y por esa razón los ángeles son igualmente culpables como si se hubieran rebelado directamente como hizo Satanás. Segundo ejemplo, si con uno no es suficiente, toma dos. Hay que entender una cosa. Para los judíos, según la ley judía y el pensamiento judío, cuando había que presentar pruebas de cargo contra un culpable, había que llevar 2 o 3 testigos. Estos son los testigos de Dios, para que sepan la verdad. Da 3 ejemplos como 3 testigos de lo que él dice va a ser seguro. Segundo ejemplo, el diluvio, versículo 5. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios trajo el diluvio ¿sobre el qué? Sobre el mundo antiguo. No dice sobre los líderes del mundo impío, sino sobre toda la totalidad del mundo que participaba en esa impiedad. El uso de la palabra cosmos, mundo, sugiere un sistema completo de pensamiento y de vida que se había corrompido. No se trataba de unos pocos individuos aislados, sino de una cultura global de rebelión. Esto sirve como un correctivo directo a quienes dicen, ¿sabes qué? Yo solo sigo a este maestro porque me gusta cómo habla, pero yo no soy responsable de lo que él hace o de lo que él dice. O yo no hago nada malo por vivir como vive la mayoría de la gente que me rodea, por seguir su mismo estilo de vida. Si ya Cristo me salvó, da igual cómo yo viva. Pero Pedro enseña que participar de la impiedad, sea de un sistema teológico o sea de un sistema moral, te hace ser parte del mundo que está destinado al juicio. Y recuerda, con Dios no se negocia. El diluvio no solo buscó a los líderes, sino que barrió con todo el sistema de impiedad. Esto nos enseña que la multitud no es un refugio contra el juicio. Donde va Vicente, va la gente. Si vamos todos es que igual estamos más seguros. No. El único refugio seguro es la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Aunque solo 8 personas abracen esa justicia divina, como pasó con Noé y su familia. Por tanto, si Dios no perdonó a toda una civilización entera, a pesar de su número, a pesar de su antigüedad, ¿por qué habríamos de pensar que perdonará a un grupo de falsos maestros y a sus seguidores hoy? ¿Qué nos hace pensar que perdonará al que, llamándose cristiano, sigue en una vida de disoluciones, dando rienda suelta a una vida de pecado? Solo aquel que se somete a Cristo y abrace su justicia en santidad será salvo. Solo. Tercer ejemplo, tercer testigo de Dios. Sodoma y Gomorra, versículo 6. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Pedro utiliza aquí un verbo griego muy específico y muy raro, de hecho, solamente aparece aquí, y que se traduce como reduciéndolas. Literalmente no significa solo quemar o dañar, sino convertir en cenizas, es decir, una aniquilación completa, devastadora. En otras palabras, Dios borró estas ciudades del mapa. La sentencia fue una destrucción total de las ciudades de Sodoma y Gomorra.
Esto nos enseña que el juicio de Dios contra la apostasía de los falsos maestros, contra la inmoralidad de aquellos que viven desenfrenadamente, no va a ser un simple tirón de orejas. No es que al final Dios diga, te tiro de la oreja, te doy una tortita en el pompi y venga, te entras para adentro. No. Será una erradicación total de esa persona. No la aniquilación en el sentido de que va a desaparecer, sino que va a sufrir totalmente, absolutamente, en cada milímetro cuadrado de su cuerpo, toda la ira de Dios por toda la eternidad sin fin. El fuego no discriminó entre el alcalde de Sodoma, entre el presidente de la comunidad de Gomorra, no discriminó entre el rico y el pobre, entre el que cometía el pecado y el que lo permitía, entre el que lo ejercía o miraba hacia otro lado porque no quería ofender al que pecaba. La destrucción alcanzó, dice Pedro, a todos los que participaban, toleraban o ignoraban voluntariamente como si nada sucediera. La cultura entera fue juzgada. Si tú crees que porque no participes en un pecado, pero participas, toleras, permites, ríes la gracia y piensas, pero yo no fui. Sí, para Dios sí eres. Para Dios sí eres. Si tú ves a alguien cometiendo un pecado, quemándose a punto de quemarse en Sodoma y Gomorra, tienes que cogerlo del brazo y sacarlo de allí. Pero si lo toleras, acabarás en el fuego. Sí o sí. Porque la palabra de Dios no se negocia. Con Dios no se negocia. Y Pedro afirma que ellos fueron puestos como ejemplo para los que iban a vivir de igual manera participando, tolerando o ignorando voluntariamente como si nada sucediera el pecado. La palabra griega traducida ejemplo significa maqueta, muestra, para advertir. En Hebreos 4:11 se usa la misma palabra y dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y la advertencia es clara. Dios no actúa por capricho ni por rabia descontrolada, sino que es un Dios santo que no tolera el pecado. Aquella aniquilación fue un acto judicial calculado y que además sirve de advertencia para los que no tengan en cuenta el pecado en su vida. Sodoma y Gomorra son exhibiciones permanentes, es el testigo de cargo de Dios, de que Dios es un Dios justo y de su justicia divina. Dios les dejó allí, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, en las Escrituras, en la memoria histórica, para que nadie pueda decir en el futuro, no sabía que Dios tomaba tan en serio el pecado. La frase para los que habrían de vivir impíamente proyecta este evento del pasado hacia el futuro. Es como una señal de stop en medio de una autopista. Es como una señal de stop en la carretera de tu vida, permítame expresarme así. Para que si vas desenfrenadamente en tu pecado, creyendo todo me va bien, pares urgentemente, si no quieres caer en manos de un Dios vivo. Y esta advertencia no es solo para los falsos maestros, es para todos, hermanos. Para todos, queridos amigos. A menudo pensamos el falso maestro será juzgado estrictamente, pero yo solo soy una persona, inocente. Soy una ovejita sentada en las sillas escuchando y nada más. Yo estaré bien. O, peor, yo asisto a una iglesia sana. No, aquí no hay falsos maestros. Es bíblicamente recta. Entonces para mí esto no aplica. Pero Pedro quiere quitar esa perspectiva errónea de nuestras mentes. Afirma que el ejemplo es para cualquiera de los que habrían de vivir impíamente después. No dice ejemplo para los que enseñan herejías, ejemplos para los que siguen a los falsos maestros, ejemplos para los que asisten a iglesias con falsos maestros. No, dice ejemplo para todos los que vivan sin reverencia a Dios. Si un creyente o alguien que profesa serlo adopta el estilo de vida sensual que promueven los falsos maestros, sea o no por influencias de ellos, dando lugar a los deseos de su corazón materialista, con avaricias rebeldes,
que no se somete al señorío de Cristo y su palabra, que no dude nunca que su destino será el mismo que el de los ángeles rebeldes. Será el mismo de los que perecieron en el diluvio. Será el mismo de los que fueron ajusticiados en Sodoma y Gomorra. Y da igual lo que hayas hecho en la iglesia. Da igual. Mateo 7. Mateo 7. Señor, si en tu nombre hicimos, en tu nombre fuimos, en tu nombre venimos, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Personas que no vivieron en santidad, que toleraron el pecado en sus vidas o en la vida de otros. Hacedores de maldad. Hermanos, por estos ejemplos vemos que el amor de Dios no se compadece del pecador pertinaz. No malinterpretemos el amor de Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. El pecador obstinado en sus pecados, por mucho que se llame cristiano, solo les espera, si no se arrepiente, el fuego eterno. Hermanos, los títulos no salvan. El de haberse bautizado no salva. El tener un papel que diga bautizado en tal día no salva. El pecado mata. Y lo sabemos. Miremos a la cruz de Cristo. Es el plan de redención. En ese plan Dios no pasó por alto el pecado. Lo castigó en la persona de Jesús. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si la justicia de Dios exigió ese precio tan alto pagado por su Hijo Jesucristo, quien era totalmente inocente, ¿cómo podría quedar impune aquel que carga sus propios pecados y desprecia lo que Cristo hizo por él? La Biblia distingue entre el pecador que tropieza, porque todos seguimos siendo pecadores, y que busca perdón, con aquel que dice, no, yo no he hecho mal, he actuado bien. Ese pecador ha endurecido su corazón. Y para este último, para el que tropieza y busca perdón, no, pero sí para aquel que dice, yo no he hecho mal, estoy bien. Para este último, la palabra de Dios, que no se negocia, presenta una de las advertencias más solemnes de todo el Nuevo Testamento. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de ¿qué? Juicio. Dios no negocia su palabra. No negocia su palabra. El amor de Dios es infinito. Amén. Es incondicional. Él ama aunque estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Es dado por su pura gracia al pecador. Amén. Pero su recepción está ligada a que se quiera recibir ese amor. Y la evidencia de que se quiere recibir es el arrepentimiento de los pecados. Dios perdona infinitamente, incondicionalmente y por pura gracia al que se arrepiente. Pero sin arrepentimiento el sacrificio de Cristo no se aplica a nadie. El principio de esto lo leemos en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. El mismo Señor Jesús lo confirma en los Evangelios. ¿Cómo comenzó Cristo su ministerio? ¿Llamando a qué? Al arrepentimiento. Y en Lucas 13, del 2 al 5, leemos lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por 2 veces en 3 versículos, en 4 versículos, el Señor repite para dar énfasis a su idea central, os digo, antes, si no os arrepentís,
todos pereceréis igualmente. La santidad de Dios no se negocia. La santidad de Dios no puede convivir con el pecado. La naturaleza del pecado exige justicia. Y si Dios no perdonó a su Hijo, quien voluntariamente tomó nuestro lugar, y aunque era sin pecado, por nuestros pecados fue hecho pecado, entonces no puede haber un pase libre para ninguno de nosotros. Ninguno. Pensar que Dios perdonará sin arrepentimiento es ignorar el costo del Calvario. Es pisotear la sangre de Cristo. Es creer que el pecado no es para tanto. ¿Que no es para tanto? ¿Que mató al Hijo de Dios? ¿De verdad crees que no es para tanto? Cuando la muerte de Cristo demuestra todo lo contrario, que el pecado es mortal, que el amor de Dios se manifiesta en que ofreció a su Hijo para que nadie tenga que enfrentar ese juicio. La justicia de Dios se manifiesta en que si se rechaza a Cristo, solo queda el juicio. Esto es una moneda con dos caras. La tiras al aire y nunca va a salir canto. O Cristo o el juicio. Estos ejemplos que Pedro nos da es la prueba de fuego, y valga el juego de palabras, de que Dios no tiene favoritos cuando se trata de juzgar el pecado. Al reducir a todas aquellas personas a la condenación, Dios establece un patrón universal innegociable. La impiedad, ya sea enseñada desde el púlpito o practicada en los bancos, conduce inevitablemente a la destrucción irreversible. Nadie está exento. Nadie. El que camina por la senda de Sodoma terminará en el fuego del infierno. El que camina en la impiedad y hace caso omiso a Cristo, el mensajero de justicia, acabará hundido en la ira de Dios, sin importar si era el que guiaba o era el que seguía. Pero Pedro no quiere quedarse en el juicio, quiere darnos la esperanza de que hay solución a esta condición. Y es solo si te aferras a Cristo como Salvador y Señor, solo si te arrepientes y te dueles de tus pecados y abandonas tu vida de impiedad, es que podrás ser librado por Dios de su juicio inminente. Solo. Y fíjate que en el versículo 5 Pedro escribe que fue Dios quien guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En los versículos 7 y 8 fue Dios quien rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Y es solo Dios, versículo 9, quien entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Dos nuevos ejemplos, dos nuevos testigos de que Dios quiere salvar si te arrepientes de tus pecados. La Biblia nunca presenta la salvación como un logro humano, sino como una intervención divina de emergencia. En el versículo 5 Pedro usa el verbo guardar y en los versículos 8 y 9 rescatar, ambos para describir la acción continua de Dios hacia los suyos. La gracia de Dios guarda, la gracia de Dios rescata. Dios guardó a Noé, versículo 5. El diluvio cayó sobre todos, pero Noé fue sacado del mundo, Noé no fue sacado del mundo, sino que fue preservado a través del juicio. Noé es llamado heraldo o predicador de justicia. Mientras el mundo entero se hundía en el libertinaje, Noé, ¿qué hacía? ¿Reír con ellos? ¡Qué bien! ¡Qué alegría lo que estás haciendo! ¡Un abrazo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga! No, gritaba acerca de Dios. Gritaba acerca de su justicia. No ponía buena cara. Y junto a él, unos pocos. Noé se distinguió del mundo en el que vivía porque aunque estaba en el mundo, no vivía como el mundo. Y con su vida y con sus argumentos manifestaba la palabra de justicia de Dios. Noé no participaba de sus acciones disolutas, no comulgaba con sus pensamientos. Por eso la labor principal de Noé no fue construir el arca, hermanos, sino sostener un espejo de santidad frente a una sociedad que estaba en decadencia. Mientras el mundo se entregaba al libertinaje, Noé articulaba una alternativa.
No solo advertía sobre el juicio, sino que explicaba el porqué, por causa de la justicia santa de Dios. El arca misma era una advertencia de que el tiempo se agotaba, que la paciencia de Dios tiene un límite. El autor de Hebreos dice lo siguiente acerca de la vida de Noé en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Esto no significa que Noé tuvo la capacidad de condenar a nadie, no, sino que su obediencia exponía la desobediencia de los demás. Pero es que para eso Dios lo puso allí. No para reírles la gracia, sino para decir, mira lo que estás haciendo. Mi vida pone en evidencia lo que Dios puede hacer con alguien que se arrepiente. Fíjate bien, porque si no, tu destino y el mío van a ser completamente distintos. Su sobriedad, su temor a Dios exponía el desenfreno de aquella sociedad. Su fe demostraba que era posible vivir de otra manera. Eliminaba la excusa, que muchas veces usamos incluso nosotros, de soy así porque el entorno en el que vivo, mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposo, mi esposa. No, Noé mantuvo una firmeza basada no en lo que hacían los demás, sino en la relación que Dios mantenía con él. Él rechazó ese relativismo moral de su época. Él se negó a participar de la vida de actos de desobediencias a Dios. Me niego tajantemente a vivir como tú vives, a participar contigo. Y lo hago no porque soy mejor que tú, no porque soy mejor que tú, más moral que tú, sino porque tengo una lealtad a la verdad innegociable de Dios. Y porque quiero que mi vida trastorne la tuya, por si Dios te quiere salvar. La figura de Noé como predicador de justicia resuena hoy y es un llamado a la integridad no negociables, hermanos. Ser un heraldo implica que nuestra mayor herramienta de persuasión no solamente es el argumento lógico, sino la coherencia entre lo que decimos ser y cómo vivimos entre los no creyentes. Ayer lo explicaba nuestro hermano Roberto en el culto de hombres. Si no hay coherencia, el mundo, recuerda lo que dijo Pedro hace unas semanas, al final acabará blasfemando del camino de la verdad. Esa justicia de Noé predicada no era para ser superior moralmente a nadie, sino para hacer volver a los pecadores a Dios. Hermanos, es Dios quien salva, no es nuestra inteligencia. No es lo que yo pienso que debo hacer para atraer a ese pecador. Sabemos que es Dios y Dios que va a usar el Evangelio y tu vida. Cíñete a esa verdad innegociable si realmente quieres que Dios salve. No uses tu inteligencia o tus emociones para atraer a nadie. Es imposible, porque solo Dios lo puede hacer. Pero lo hace con su verdad innegociable. J.C. Ryle dijo que tu fe sea tan inconfundible y tu andar tan santo que todo aquel que te vea no tenga duda de quién es tu dueño y quién es tu Señor. En este caso de Noé vemos de nuevo que el destino del discípulo está unido al Maestro, porque Dios no guardó solamente a Noé. ¿Guardó a quién? A su familia que le seguían. Una vez más, vemos cómo el ejemplo puede realmente traer convencimiento a un pecador y llevarlo hasta el Evangelio. Si tienes a alguien en tu vida que está en pecado y quieres que el Señor lo salve, sé íntegro. Vive íntegramente. Predica el Evangelio, pero vive el Evangelio para que Dios obre. Así que permítame un poco de alegoría. Estar en el barco correcto es una cuestión de vida o muerte. Seguir a un falso maestro o seguir a nuestra carne es caminar hacia el diluvio. Sin embargo, seguir al verdadero pregonero de justicia, que es Cristo, es ser guardado en medio de la destrucción. Pedro dice en 1 de Pedro 3, 20 al 22, que esa arca es un tipo de nuestra salvación en Jesucristo.
Así como Noé tuvo que entrar en el arca para ser librado de las aguas de muerte, el pecador hoy debe estar en Cristo para ser librado de la ira venidera. Es lo que Pablo también afirma tajantemente en Romanos 8:1. Por consiguiente, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué sabio fue Pablo, obviamente, dirigido por el Espíritu Santo, que nos explica qué significa estar en Cristo Jesús. Que ya no andas en tus pecados, ya no vives en tus pecados, sino conforme al Espíritu. ¿Qué Espíritu? Al Espíritu Santo. Ese es el que está en Cristo Jesús. No basta con admirar qué grande es el arca, tienes que entrar en ella. La evidencia de la fe que preservó a Noé fue que no se quedó callado frente al pecado. Fue pregonero de justicia. Su fe no era privada. No se callaba dependiendo de que delante de quién estaba. Era un testimonio público de su santidad contra la impiedad del mundo en el que vivía. Y Pedro pone a un segundo ejemplo, un segundo testigo de que Dios quiere salvar. Y en los versículos 7 y 8 leemos cómo Dios rescató a Lot. Y aquí Pedro usa el verbo que significa sacar con fuerza, arrastrar hacia sí mismo, librar del peligro. Hermanos, habla de que Dios no dijo, bueno, Lot está ahí, ya lo salvaré mañana. Bueno, ya veré mañana qué hago. Inmediatamente, urgentemente fue y lo sacó. En ocasiones nosotros somos muy pacientes con el pecado de la gente. Mañana. Bueno, ya lo diré, ya se lo diré dentro de una semana. No, Dios no actúa así. Saca con fuerza, urgentemente, para librar del peligro. ¿Cómo sabemos que Lot era salvo si vivía en Sodoma? ¿Cómo lo sabemos? Obviamente porque está en el texto bíblico, claro. Pero, con lógica, ¿acaso es que había una dirección postal en la casa de él que ponía aquí vive Lot? ¿Verdad que no? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Cómo reaccionaba él? ¿Cómo reaccionaba su alma frente al pecado? Ese es el punto. El texto dice que su alma justa era atormentada, torturada por lo que veía y oía. Mientras los impíos de Sodoma disfrutaban del pecado, Lot sufría por ese pecado. ¿No disfrutaba con ellos? Si puedes convivir con el pecado, si puedes verlo en la televisión, si puedes tolerarlo en la iglesia, gozarte porque otros vivan perdidamente o practicarlo en tu vida así que tu conciencia te atormente, ¡wow! Entonces es posible que el Señor no te haya salvado. Muy posible. Si el pecado en tu vida o en la vida de otros no te atormenta, ¿cómo crees tú que Dios te va a sacar con fuerza como hizo con Lot? ¿Cómo? El dolor por el pecado es una de las marcas más claras de que un creyente verdaderamente ha sido regenerado. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? Obviamente no. Porque el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios, es el que nos convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y si no tienes ese convencimiento, no tienes al Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Si ese es el caso, arrepiéntete ahora. Arrepiéntete. Pídele al Señor perdón. Recuerda, estamos hablando ahora en este momento de un Dios Salvador. Arrepiéntete. Señor, perdóname porque sin darme cuenta he jugado con el pecado. Estoy jugando con el pecado. Lo tolero en mi vida, lo tolero en la vida de aquellos que me rodean. No siento nada. Señor, por favor, perdóname. Si no lo haces y sales por esa puerta, acabarás con el corazón endurecido. Y solo te va a quedar una horrible expectación de juicio. De juicio. El rey David, tras su pecado con Betsabé, no solamente sintió miedo al castigo, sino un dolor profundo por haber ofendido a la santidad de Dios. Él escribe en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra hebrea traducida aquí contrito significa quebrado, roto, destrozado, despedazado, aplastado, triturado.
La marca de alguien que ha conocido a Cristo como Salvador y Señor es que su propio pecado lo rompe, lo destroza, lo despedaza, lo aplasta por dentro, ya no lo disfruta, lo padece. El de él, el propio y el ajeno. En su carta a los Corintios, Pablo explica que hay dos tipos de dolor frente al pecado. Uno lleva a la vida y otro lleva a la muerte. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según Dios es ese dolor por haber herido el corazón del Padre, por haber pisoteado la sangre de Cristo. Esa es la marca de la regeneración, porque solamente un hijo de Dios siente haber hecho eso contra su hermano mayor, contra su padre, que dio la vida de su hijo por él. En cambio, la tristeza del mundo es mero remordimiento porque tiene miedo a las consecuencias con los hombres. Tiene miedo a que su orgullo herido sea descubierto y por esa razón ocultan sus pecados. Pero ese remordimiento produce muerte. Produce muerte. Jesús inició su sermón del monte describiendo el carácter de aquellos que ya son ciudadanos de su reino. Mateo 5:4 dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en el contexto de la bienaventuranza, este llanto no es porque me va mal la vida, porque se me murió un ser querido, es por la pobreza espiritual, versículo 3. Es el llanto de quien ve su pecado y se duele ante Dios. Esa persona es bienaventurada. ¿Por qué? Porque Dios la consolará. Pablo describe la experiencia del creyente regenerado como una guerra donde el pecado ya no es bienvenido en su vida. Es un intruso al que odia. Romanos 7:24, él habla de su experiencia y exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este grito de desesperación no es de un inconverso, sino de un hombre altamente sensible a la santidad de Dios. El hecho de que Pablo llame miserable a su condición, a su lucha contra el pecado, es la prueba más clara de que su naturaleza ha sido cambiada. Alguien muerto en sus pecados, que aún sigue muerto en sus pecados, no se siente miserable por pecar. ¿Se siente cómodo o peor, indiferente? Incluso lo justifica. Esa persona sigue muerta en sus delitos y pecados. Así que fue Dios quien rescató y guardó a Noé y a Lot de su juicio, y como a ellos también rescatará y guardará a todos los que se acercan por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. Versículo 9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. Toda la argumentación de Pedro desemboca en esta conclusión magistral. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Dios no improvisa. Él tiene sabiduría práctica, el poder para distinguir al trigo de la cizaña, incluso cuando crecen juntos. Cuando pases por pruebas, cuando pases por situaciones difíciles por razón de un mundo que se está desmoronando a tu alrededor moralmente, mantente fiel al Señor, porque Dios sabe cómo sacarte de ahí. Cuando tengas que decidir entre las personas y Dios, mantente firme, fiel en Dios, porque Dios está trabajando en ti. No cedas. No cedas ni por afecto, ni por empatía, ni por un supuesto amor. No cedas. No cedas. Dios no negocia su verdad. Y no solamente no negocia, Él sabe cómo poder sacarte de ahí. Confía en Él. El verbo saber no es solo tener información intelectual, sino poseer la sabiduría y la capacidad para librarte de la tentación. Dios no se rasca la cabeza confundido cuando el mundo se vuelve un caos a tu alrededor. Él no está viendo qué plan voy a tener que llevar a cabo para ayudar a esta persona. Él sabe y sabe cómo guardar a los que son suyos, que pasan por situaciones duras por su fe. Pedro reconoce que mantenerse fiel en un mundo que se desmorona moralmente es agotador. Fíjate que dice de Lot que estaba abrumado, que estaba atormentado, pero Cristo siempre está ahí para rescatarnos, siempre. Aunque no nos saque físicamente del problema. Recuerda, Noé pasó 1 año en el arca, Lot vivió años en Sodoma.
Pero Dios sí sabe cómo preservar nuestra alma intacta hasta que Él vuelva por nosotros. Él sabe qué recursos darte, la fuerza, la salida en cada momento preciso para que tú no tengas que ceder. Pablo lo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Si Dios pudo encontrar a un hombre, Noé, en un mundo entero, y a otro, Lot, en una ciudad perversa, Él ciertamente te ve a ti hoy. Y si estás pasando por una prueba dura en tu fe o por un pecado que te cuesta confesar, hazlo. Porque eso es lo que Dios te está haciendo llamar en esta mañana. Te está dando la oportunidad porque conoce tu corazón. Te está dando o te está proveyendo la salida a tu situación. No cedas, no te conformes a este mundo. Da igual lo que te digan, da igual que te insulten, da igual que te nombren y que se aparten de ti. Me da igual mientras mi Señor no se aparte de mí. La presión de este mundo, la cultura, los seres queridos que incluso no siguen a Cristo, que buscan que te amoldes a ellos. Y te dicen, sé mi amigo, para que dejes de sufrir. No, no es así, querido hermano. El sufrimiento de Lot, su alma atormentada, era la señal de que aún estaba vivo espiritualmente. Preocúpate el día en que no te preocupes por tu pecado, ni por el pecado de los que te rodean. En cambio, la tormenta en tu corazón por ese pecado es lo que realmente te evidencia de que eres templo del Espíritu Santo. El juicio de los impíos no se tarda, pero tampoco el rescate de aquellos que buscan a Cristo va a fallar nunca, nunca. Mantenerse fiel al Señor no es una apuesta arriesgada. Es descansar en el único que tiene el poder de librarnos y llevarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Este versículo 9, guárdalo, subráyalo, ponlo ahí subrayado, es el sello de garantía de Dios. Nos dice que la fidelidad y la santidad no es en vano. Aunque hoy te sientas rodeado de oscuridad, rodeado de falsas enseñanzas, inmersos en la lucha contra tu carne que quiere imponer sus frutos, recuerda que el mismo Dios que cerró la puerta del arca, que tomó de la mano a Lot y lo rescató, tiene sus ojos puestos sobre ti. Él sabe quiénes son suyos y sabe exactamente cuándo y cómo sacarnos del fuego de la prueba. Pero si acabas cediendo, si acabas queriendo no someterte a Cristo, sino seguir viviendo en rienda suelta a tu pecado, recuerda, la palabra de Dios que no se negocia, no engaña. Y Pedro afirma que Dios también sabe reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Y primera parte del versículo 10, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. El verbo reservar está en presente, así que sugiere algo impactante. Y es que el castigo de los impíos que no se arrepienten no comienzan cuando comience el juicio final. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Su propia vida de pecado, su conciencia cauterizada, su insensibilidad ante el pecado, es la evidencia de que Dios ha cerrado la puerta del arca para esa persona. La degradación de su carácter ya son simplemente parte muy pequeña de ese castigo progresivo que acabará en el infierno. Ese castigo es con seguridad, dice Pedro, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, a los que viven continuamente queriendo satisfacer los deseos de su corazón. No se trata de un tropiezo accidental, porque todos tropezamos. El verbo implica un estilo de vida, una dirección, un viaje constante. Es su ruta de navegación, su GPS es ir tras mi carne. Es un deseo de desagradar a Dios. Y Pedro es tajante. Dios tiene un ojo puesto
especialmente sobre ellos que han conocido la verdad, que han conocido lo que Cristo ha hecho y aún así han abandonado a Cristo. Han dicho, prefiero mi carne, prefiero el mundo. Dios tiene un ojo sobre esas personas, especialmente. Alistair Begg, no sé si te suena, dice, o la palabra de Dios te mantiene alejado del pecado, o el pecado te mantiene alejado de la palabra de Dios. No es la palabra de Dios en nuestras cabezas, sino la grabada en nuestros corazones, la que nos mantendrá alejados del pecado. Puedes tener la cabeza llena de la palabra de Dios y un corazón lleno de pecado, y así acabarás en el infierno con la Biblia debajo del brazo. Hermanos, el conocimiento intelectual de la Biblia no salva a nadie. La palabra debe estar grabada en el corazón, no solo en la mente. Si los injustos están siendo reservados para el día del juicio, entonces debes vivir con un santo temor y una profunda gratitud a Dios de todo corazón. ¿Sabes que Él lo conoce todo de ti? Ten temor de Dios. No envidies la libertad de los que andan tras la carne. Es la libertad de un prisionero que está en el patio de la cárcel esperando la sentencia de muerte. La justicia de Dios es tan perfecta que nada ni nadie quedará impune. Él especialmente el versículo 10 garantiza que aún aquellos que han confesado, pero que han vuelto a la carne, ni siquiera ellos tendrán opción delante de Dios. Y no olvides que el juicio de Dios no es solo un evento futuro, es una realidad que ya reserva a los que han rechazado a Cristo para el juicio final. Hermanos y amigos, después de lo dicho por el Señor en estos versículos, no podemos salir de aquí diferentes. Espero, de corazón se los digo, a todos, porque amamos a todos, que ninguno salga de aquí indiferente. Porque si sale indiferente, será la evidencia de que ha apostatado, de que su corazón es un corazón endurecido por el Señor. Y si sales por esa puerta y haces como si nada hubiese pasado, y sigues tu vida como si nada hubiese pasado, da igual lo que te creas. Dios no va a negociar su palabra. Acabarás en el infierno eterno. En el infierno eterno. Por favor, corre a Cristo. Corre a Cristo. Él sabe que aún somos pecadores. Él aún está aquí para salvar. Hoy es el día de salvación. Corre a Él, es el único refugio. Él es nuestra arca. Él te coge fuertemente de su mano y te saca del fuego de Sodoma y Gomorra. Él es nuestro único lugar seguro. Eso es lo que debemos decirle a todos aquellos que han abandonado. Arrepiéntete. Arrepiéntete si no escuchas esta advertencia del Señor. El juicio de Dios no está dormido. La sentencia ya está firmada. La paciencia de Dios tiene un límite. La puerta del arca, permítame de nuevo la alegoría, ya se está cerrando. Cristo viene. Hoy es el día de salvación. El Señor está tendiendo su mano. Ven a Él. Ven a Él. Acepta a Cristo no solamente como Salvador, acéptalo como Señor. Y sabes que como Señor te exige que abandones tu pecado. Debes sentir repulsión por el pecado. El propio, el ajeno, el de este mundo. Hermanos, abandonar la impiedad no es una opción, es ser rescatado con urgencia, como Lot del fuego de Sodoma y Gomorra. Tanto Noé como Lot fueron incapaces de salvarse a sí mismos. Fueron incapaces, solo Cristo lo pudo hacer y hoy lo sigue haciendo. Él es nuestro rescate. Hoy el juicio no es agua ni fuego literal, por ahora, pero será la condenación eterna. Y aferrarse a Cristo, que Él soportó ya ese juicio por nosotros, es la única garantía de que cuando llegue ese juicio, seremos reservados por Dios para vida y no para castigo. No salgas de aquí, por favor, sin preguntarte, ¿sigo disfrutando de mi pecado o no? Mi alma está atormentada
o se siente cómoda con Él. ¿Estoy siguiendo las pisadas de Cristo o estoy siguiendo las pisadas de mi corazón? A quien sigues, acabarás con Él. Si sigues a Cristo, en gloria. Si sigues a tu corazón, en el infierno. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. No hay más palabras que decir, sino rogarte, Señor, que tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Que no salgamos de aquí confundidos creyendo que por algún acto de justicia propia que hayamos hecho en el pasado o en el presente, de alguna manera ya esa justicia hecha por nosotros nos va a librar del juicio eterno. Solamente Cristo puede hacerlo. Y cuando Cristo realmente nos confronta con nuestro pecado y viene a rescatarnos de él y de la paga de ese pecado que es la muerte y de la ira eterna tuya, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entender lo que, Señor, que hoy es un día de salvación, que tú quieres salvar porque eres un Dios salvador, porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Ayúdanos a entender que tuya es la salvación, que solamente tú puedes salvar, Señor, y solamente tú y nada más que tú. Salvaste a Lot, salvaste a Noé, Señor. Has salvado a todos los creyentes en la historia de la humanidad, Señor. Que nosotros no podemos ni salvarnos a nosotros mismos, ni salvar a nadie. Que no caigamos en el error de creer que si de alguna manera negociamos tu palabra, actuando como yo creo que mi corazón me dice que debo actuar, voy a conseguir no solamente salvarme yo, sino poder salvar a otros. No, no es así. Solo si nos mantenemos aferrados a tu palabra que tú no negocias, es que tú, Señor, por fe y por tu gracia nos salvarás a nosotros y a aquellos, Señor, que también son confrontados con el pecado. Gracias, Señor, por ser tan compasivo y misericordioso. Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Y venimos ante ti, Señor, desnudos totalmente, suplicándote, Señor, que no nos mantengas en esta vergüenza, sino que nos vista de la justicia de Cristo. Y que nos ayude, Señor, a andar en rectitud por amor a tu nombre, recordando cada día el costo que Cristo pagó por nuestros pecados. En su nombre. Amén, Señor.